Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Estamos en la semana número 3. Estamos en la semana número 3. Este es el tiempo de que al final de esta semana tienes que elaborar un resumen que contenga lo que has aprendido, lo que te es más relevante, perdón, de lo que has aprendido durante estas 3 semanas. No tienes que ponerme todo lo que he dicho porque abarcaría mucho material, pero en una hoja, a manera de resumen, tienes que explicar qué es lo que has aprendido durante estas 3 semanas y que te llevan al conocimiento de lo que estamos estudiando, que en este caso son los 10 mandamientos. Esta semana quiero iniciar con el tercer mandamiento. Vamos a tratar de, en estas 10 semanas, estudiar los 10 mandamientos, así lo estamos clasificando. Y el tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, versículo 7. Bueno, se me pasó antes. En la plataforma está el abierto ya la tarea para que subas tu resumen. Una hoja, puede ser que sea un archivo en tu computadora, una hoja escaneada y la subas o tomado una foto al teléfono a lo que tú escribiste, que tú aprendiste y que es relevante para ti. Bien, el tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7 y tiene que ver con el nombre de Yahweh, con el nombre de Jehová. Y dice el versículo 7: no tomarás en vano el nombre de Yahweh, tu Dios. Este mandamiento nos implica a los seres humanos a pensar que el nombre de Yahweh debe ser protegido y honrado. Debemos tener mucho cuidado con este mandamiento porque muy poca gente se detiene a pensar en el mandamiento y en las implicaciones. Normalmente el nombre de una persona, y Dios es una persona, el nombre de una persona es un medio de identificación. En el contexto del Antiguo Testamento, eh, el nombre era más que una identificación para señalar algo o alguien dentro de la familia o dentro de las personas. El nombre, el nombre mismo tenía un significado que traía a la mente su naturaleza, sus atributos o lo que representaba para ese tipo de personas en aquella época, y que por decir yo en aquella época no quiere decir que no implique algo para nosotros. Entonces pensaban que conocer el nombre de alguien pues tenía un poder sobre la persona, o ya podía sentirse alguien con cierto poder después de conocer el nombre de esa persona. Muchos pueblos lo empleaban para hacer hechicerías contra sus adversarios. Creían que si sus nombres eran maldecidos, entonces por un dicho, una hechicería con el nombre de una persona, pues entonces esto iba a traer desgracia o iba a traer perjuicio para aquella persona. Entonces, al aplicar ese mandamiento en su contexto en general y aplicarlo a nuestra época, podemos definirlo como una falta de reverencia o respeto para el nombre de Dios. Cuando dice Dios mismo: no tomarás en vano el nombre de Yahweh, tu Dios, significa que no debemos de hacer un desprecio a la persona de Dios por medio de la mención de su nombre. Ahora, si nosotros lo vemos con el propósito de protegernos, el mandamiento está diseñado para que nosotros estemos protegidos y tengamos cuidado de no usar el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, con propósitos de ocio, con propósitos falsos. En aquella ocasión, acuérdense, Levítico 19:12, era prohibido hacer un juramento que no se fuera a cumplir.
Había un castigo para aquel que juraba y no cumplía. Y Dios dice, no se atrevan a hacer un juramento que ustedes ya saben que no van a cumplir o que no van a poder cumplir y pongan mi nombre en ese juramento. Entonces, el pueblo de Israel fue mandado a que no debería utilizar el nombre santo de Yahweh con fines egoístas y malvados, tratando así de darle fuerza o de darle autoridad a un trato que estaban haciendo el pueblo en aquella época, porque ustedes deben de recordar que mucha gente lo tomaba con la finalidad de hacer valer ese juramento o esa palabra por poner el nombre de Dios. Esto es igual como cuando un cristiano se congrega en la casa de Dios y entonces él da un argumento y cuando alguien de la congregación le dice, bueno, ¿y tú por qué crees esto? ¿O por qué dice, no, el pastor lo dijo? Entonces, en esta posición de el pastor lo dijo, es porque si el pastor lo dice, él está viendo al pastor en autoridad y si el pastor lo dijo, para él el pastor representa autoridad. En otras palabras, si yo soy un creyente congregante común, entonces yo no tengo la misma autoridad de lo que digo, a diferencia de lo que dijo el pastor. Entonces mucha gente dice, el pastor lo dijo. Entonces, así como nosotros volteamos y vemos que la palabra que nosotros usamos al poner una persona con autoridad demanda un cumplimiento de esa palabra, entonces así Dios dice, a ustedes no se les vaya a ocurrir para sus planes o propósitos falsos o para hacer valer autoridad de lo que ustedes tienen, incluso hasta del mal, tengan cuidado de no utilizar mi nombre para ese propósito. Ese es algo de lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que considerar? Consideremos que al tomar el nombre de Yahweh, el creyente apropia ese nombre, lo hace suyo, le pertenece, en cierta manera lo representa en la tierra y por consiguiente refleja los atributos, la naturaleza de esa persona. Entonces, nosotros vamos a encontrar siempre en el hogar esa representación con el papá, la mamá o tu figura de autoridad, que cuando tú dices mi papá dice, mi mamá lo dijo, mi tío lo dijo, mi hermano lo dijo, estás evocando, estás tomando algo que tú sabes que te pertenece y que tiene autoridad para hacer valer tu palabra. Y el riesgo es que el hombre no tenga respeto o no guarde reverencia suficiente para lo que significa eh, el nombre de Jehová. Nosotros entendemos que en la época que se escribe este mandamiento, había una serie de gente pagana que utilizaba el nombre de sus dioses para hacerse llamar, para darse a conocer, para identificarse con los demás, y Dios valida que usen su nombre para identificarse con los demás. Dios no tiene conflicto con eso cuando la palabra de Dios dice el pueblo de Dios. Cuando encontramos a Daniel, el profeta, escribiendo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando Nabucodonosor levanta una estatua para que sea adorada, Nabucodonosor está diciendo todo aquel que no mire a esta estatua que yo he levantado, él está poniéndole una autoridad a ese monumento que ha levantado. Y esa autoridad representa un símbolo que debía ser superior a todo conocimiento, a toda fe, a todo credo. Y dice Nabucodonosor, porque yo ordeno que ustedes se postren, adoren, alaben, al escuchar los instrumentos tocar, ustedes deben de postrarse ante esa figura. Entonces, los babilonios y la gente pagana era muy común entre ellos mencionar sus dioses, hacer valer sus dioses
para sus fines o para el estilo de vida que ellos llevaban. Entonces, ellos siempre dicen, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, los dioses, y mencionan. Y por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y está revelando que Él desea que nosotros entendamos y nos apropiemos de su nombre y que entendamos que ese nombre que nosotros estamos tomando para nosotros mismos, ese es el nombre que utilizó Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres que están escritos en la Biblia. ¿Qué pasa con aquella estatua? Entonces, el mandato de Nabucodonosor es muy claro y le dice al pueblo, quien no se postre será lanzado en el lago de fuego. Ahora, el pueblo obedece porque, perdón, lago de fuego, en el horno de fuego, perdón, el pueblo obedece porque estaba por medio de su vida. Y el pueblo, con la finalidad de no morir, empieza a obedecer. Pero hay tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que se niegan. Y el rey se prende y dice, calienten el horno 7 veces más y manda a unos hombres fuertes, soldados, a que los echen en el horno. Los soldados mueren y la escena que nos pone el profeta es una escena de Dios revelándose a los humanos. Y ahorita voy a cerrar esta parte para que ustedes vean lo que trato de decir cuando digo Dios cerrando, revelándose algo que no era común. La gente que está de este lado del horno está viendo cuatro. Y el rey dice, ¿qué no son tres los que pusimos ahí? ¿Qué no deberían de ser tres personas las que deberían de estar ahí, en aquel lugar? Y obviamente que espanta al rey, espanta que no haya tres hombres, sino que haya cuatro. Y él dice, ¿qué pasó? Finalmente detiene el horno, salen tres personas y reconoce lo que aquellos hombres le dijeron antes de ser lanzados al lago de fuego. Y lo que él reconoce es lo que estos hombres dicen, sépase, oh rey, que nuestro Dios, a quien servimos, y subrayo, nuestro Dios, y no están tomando ellos el nombre de Dios en vano, están utilizando la referencia para que el rey recapacitara y entendiera contra quién estaba luchando la estatua. La estatua está queriendo competir con el nombre de Dios, con la persona de Dios. Y ellos dicen, tu estatua, tu construcción, tu torre es menor que lo que nosotros tenemos, nuestra propiedad. Y ellos solamente pueden mencionar a Dios porque no pueden evidenciarlo físicamente, no pueden mostrarlo físicamente. Y ellos dicen, nosotros, al Dios que servimos, puede librarnos del horno que tú tienes preparado. Entonces, eso fue el antes del horno. Cuando llega la salida de ellos del horno, entonces Nabucodonosor está sorprendido porque recuerden que la historia dice cuatro y él solamente ve, perdón, la historia dice que fueron lanzados tres y él ve cuatro. Y entonces cuando sale, literalmente los revisan minuciosamente y encuentran que no hay un cabello no hay quemado. Es más, la Biblia literalmente dice, no huelen a fuego, no huelen a quemado, no huelen a carbón, no hay un aroma de ese tipo. Entonces, una vez que se comprueba el milagro ante los ojos de las personas que estaban en aquel lugar, es cuando viene lo que Dios quiere que se haga con su nombre. Y lo que Dios quiere que se haga con su nombre es lo opuesto a lo que el hombre intenta muchas veces hacer con el nombre de Dios. Y lo vamos a leer y les invito a que abran su Biblia en el libro de Daniel.